Cordial saludo para todos los que nos ven a través de este medio. Es para mí un gusto presentarles a nombre de la Universidad Tecnológica de Pereira, de la Facultad de Ciencias de la Educación y de la Maestría en Infancia, nuestra investigación, la cual tiene por título Experiencias significativas en la educación inicial de niños y niñas en la implementación de la política pública de primera infancia en el municipio de Pereira, un aporte de las ciencias sociales a la participación ciudadana en la transformación del territorio. Esta investigación eh, la integran la doctora Cecilia Luca Escobar Beckman, decana de la facultad y la cual es nuestra asesora de tesis, mi compañero Juan David López Giraldo y quien les habla, Diego Alejandro Chávez, como estudiantes de la maestría en infancia. La descripción de este proyecto se enmarca en torno a las experiencias significativas a partir de un análisis de los impactos sociales de la política pública de primera infancia del municipio de Pereira en escenarios de desarrollo infantil como son los CDIs. Digamos que este análisis busca revisar un poco los contextos de gobernanza y de la geopolítica articulados a los escenarios de desarrollo infantil como lugares de participación ciudadana y de prácticas pedagógicas, y en los cuales se encuentran también articuladas la educación inicial a partir del Ministerio de Educación, las bases curriculares. El planteamiento del problema tiene que ver con un contexto geopolítico de la vulneración de la infancia, donde hay una creación constante y continua de leyes, decretos y normas para regular los derechos de los niños y las niñas. La primera de ellas aparece con la Convención Internacional de los Derechos del Niño en 1989 y que va a configurar una mirada sobre la infancia y sobre su construcción como sujeto social. Después aparece la UNESCO con una mirada desde el cuidado y el desarrollo de la primera infancia en el 2004 y posteriormente otros entes a nivel internacional aportan a esa construcción, como la UNESCO y la UNICEF en el 2012, con un documento sobre concepciones de infancia y el cuidado, y la European Commission Network on Child Care en 1996 sobre la mujer en el marco laboral, también como las mujeres allí empiezan a tener un papel fundamental. La Organización de los Estados Iberoamericanos hace una agenda regional posteriormente también al revelar la mirada de estas infancias y cómo debe ser. Ya para continuar con este bosquejo tenemos la Agenda Regional para América Latina en primera infancia, donde los países de Latinoamérica hacen unos acuerdos y visibilizan cuáles son las necesidades en torno a política pública para estos países y en las cuales pues se dan unos acuerdos. La Constitución Política de Colombia en 1991, en su artículo 40, establece cuál es la definición de niñez y la garantía que se le tiene que dar pues para continuar aportando ese desarrollo infantil. La Ley 12 de 1991 finalmente ratifica la Convención Internacional del Niño, en la cual acogen todo lo que se pactó allí. Posteriormente los COMPETS en 1995 van a crear todo lo que es hogares infantiles, posteriormente centros de desarrollo infantil. El Ministerio de Salud y Protección Social en el 2011 va a aportar también un poco a visibilizar algunas problemáticas en cuanto a la desnutrición, en cuanto a la alimentación de niños y niñas, y finalmente se crea en el periodo de Juan Manuel Santos todo lo que tiene que ver con la política de 0 a siempre. Muy interesantes. Ya en un contexto más articulado en nuestra investigación encontramos la política pública de primera infancia y adolescencia del departamento de Risaralda, la cual va a dar unos lineamientos en el marco de la Secretaría de Mujer y Desarrollo Familiar, donde se encuentra pues digamos esta política que se denomina
Fortalecimiento Familiar Risaralda Crece 2017-2027, es decir, que aún está en vigencia. El Ministerio de Educación Inicial va a establecer lo que son las experiencias significativas y cuáles son las características de esa experiencia. Finalmente llegamos al municipio de Pereira, ubicado en el eje cafetero, en el centro del país, con la política pública Pereira Municipio Amigo de la Primera Infancia, la Infancia y la Adolescencia, la cual culminó en el año 2019 y es sobre la cual se va a centrar nuestra investigación. Para ello tenemos una pregunta de investigación, la cual es ¿cuáles han sido los impactos sociales de la implementación de la política pública Pereira Municipio Amigo de la Primera Infancia, la Infancia y la Adolescencia a partir de las experiencias significativas en la educación inicial de niños y niñas de los centros de desarrollo infantil del municipio? Nuestro marco teórico se compone de 4 categorías. Una primera que tiene que ver con la política pública. Nos posicionamos aquí desde enfoques como el enfoque incrementalista de Charles Lindblom y Edward Whithouse, que nos habla acerca de cómo esas problemáticas micro van incrementando a medida de las necesidades del contexto. James Buchanan y Gordon Tullock nos hablan acerca de la elección pública, de cómo lo público entra a jugar allí en lo societal. Mark Beber, por su parte, nos va a hablar un poco de la teoría de la gobernanza. Y Pressman y Wildowski, que nos van a hablar de la teoría de la implementación de las políticas públicas. En cuanto a experiencias significativas, tenemos como referentes a Mihaly Csikszentmihalyi, con la conciencia de cómo también desde lo metacognitivo vamos configurando nuestras prácticas. John Dewey, por su parte, acerca de la participación activa y reflexiva, y Alfred Schultz acerca del contexto social y cultural. Finalmente, y muy importante también, nuestra carta de navegación es el Ministerio de Educación con la definición de la experiencia significativa. En cuanto a la categoría de educación inicial, tenemos a referentes como María Montessori, desde la enseñanza centrada en el niño, Ancheta Raval, del proceso educativo permanente que está en configuración con el niño, Piaget con el desarrollo cognitivo, Shonkoff y Deborah Phillips sobre el desarrollo humano, y el cine y la UNESCO con la clasificación internacional de la educación. Finalmente, la categoría de desarrollo infantil la abordamos de Brunner y la formación desde el lenguaje y la cultura, Kohler-Skinner de la cultura en la mente humana, la ley de infancia y adolescencia y la política nacional de primera infancia del país. Los objetivos de nuestra investigación es analizar los impactos sociales de la implementación de la política pública de Pereira a partir de esas experiencias significativas. Los específicos tienen que ver más con una caracterización de los principales actores que intervienen en la implementación de la política pública, la identificación de las experiencias significativas en los centros de desarrollo infantil y la interpretación de los impactos sociales en la implementación de esta política. Para la metodología hemos decidido adoptar el enfoque cualitativo de Hernández Sampieri, que nos va a hablar un poco, entonces vamos a posicionar desde lo filosófico metodológico, desde las experiencias de vida y un abordaje un poco hermenéutico a partir de la revisión de fuentes documentales, de lo político, de lo normativo y desde las mismas experiencias. Y finalmente desde la metodología relacional cualitativa de la doctora Olga Bedoya, la cual propone un análisis de contenido, un análisis de contexto y un análisis pues de todo lo que tiene que ver con la experiencia misma. Tenemos 3 fases dentro de la cual en este momento nos encontramos en la fase número 2. Ya realizamos una caracterización de actores a partir de entrevistas semiestructuradas, una revisión de experiencias significativas en la cual vemos fuentes documentales, matrices de reflexión y finalmente una triangulación de resultados a partir de la sistematización de los datos y desde las fases que propone la doctora Olga Bedoya en su metodología. Los resultados encontrados hasta el momento, porque esta investigación se encuentra en proceso, tienen que ver con que se ha logrado establecer un corpus documental y un estado del arte actual de la política pública de primera infancia local, que ha permitido identificar patrones que evidencian aristas desde el sujeto, como es el niño, el objeto de estudio, que en este caso tiene que ver con la política pública, y los contextos diversificados, que tienen que ver con los centros de desarrollo infantil.
También hemos encontrado que la construcción de experiencias consideradas como significativas desde la voz de agentes educativos, coordinadores y algunos que han creado la política está atravesada por factores como el reconocimiento, la identidad cultural y cómo estos elementos del contexto convergen alrededor de las infancias. Finalmente, y no menos importante, la visibilización de los retos del siglo XXI para realizar propuestas educativas en la enseñanza de la paz en las agendas públicas y la formación ciudadana. Aquí también es importante mencionar que dentro de lo que hemos visto, la política pública del municipio de Pereira, que se encuentra en este momento, ya concluyó y se empieza a idear la nueva. Es importante atender un poco recomendaciones que hemos encontrado y que iremos encontrando en el camino y que tienen que ver pues con un enfoque más de participación y de la transformación del territorio. Esto ha sido todo. Muchas gracias a todos los que se interesan por estos temas y hasta una próxima oportunidad.